Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al universo de Abril, espero que estéis estupendamente bien. Hacía muchísimo tiempo que tenía ganas de hacer un preguntas y respuestas desde Instagram para YouTube, porque me parece una manera más fácil de poder comunicarme con vosotros, vosotras y vosotres, y con poder expresarme y que me conozcáis un poquito más de mí. Me habéis hecho muchísimas preguntas, espero que en este vídeo esté la tuya, la seleccionada, así que quédate para descubrirlo. Al final del vídeo diré cuál es la pregunta ganadora. Y nada, prepárate unas palomitas, ponte cómodo y a disfrutar de este preguntas y respuestas. Cuando tenías pene, ¿conseguiste llegar al orgasmo en alguna ocasión? Voy a ser totalmente sincera en esta pregunta y la verdad es que no, absolutamente no. Sí que es verdad que cuando no tomaba Androcur y tenía pene, pues tenía más líbido, muchísimo más líbido, pero nunca llegué a tocarme mi pene. O sea, nunca llegué a mantener un orgasmo con el pene, sino que tenía otro tipo de orgasmos. Sinceramente creo que hay muchas chicas que sí que lo tienen, pero yo no lo tuve. ¿Qué sientes cuando ves a otras mujeres trans sufriendo por ser lo que son? Pues siento muchísima rabia, muchísima tristeza, muchísima pena, muchísima lástima, porque nadie se merece sufrir por su orientación sexual o su identidad de género. Entonces, si necesitáis apoyo o ayuda, sabéis que podéis contar conmigo. ¿Cómo te conocieron con tu novio? ¿Te costó estar en pareja al principio? Pues la verdad que nos conocimos en una banda de música, él tocaba la trompeta, yo tocaba el trombón, eso ya lo he contado en el tag del novio, que lo voy a dejar por aquí o por aquí. Y bueno, pues al principio nos hicimos amigos y después de ser amigos empezamos a ser novios. La verdad que no nos costó, fue todo muy natural y hasta el día de hoy estamos muy felices. ¿Cómo trucar el pene? Es muy complicado. Sinceramente yo me trucaba con espada drapo y con unas medias, panties, las cortaba y me hacía como una faja. De todas formas te voy a dejar el vídeo por aquí o por aquí de cómo me trucaba yo el pene para que lo veas. ¿Esperas alguna película este año? Pues si te refieres a que si voy a salir en alguna película, de momento la respuesta es no, ni en ninguna serie. La verdad que me encantaría, pero no sé si tendré esa oportunidad este año, de momento no. Y si te refieres a que si espero ver alguna película este año, pues hace tiempo que no voy al cine y no sé si habrá alguna película interesante. ¿Alguna vez has tenido una relación sexual que haya sido tú la activa? Pues depende a lo que te refieras. Si te refieres que si he usado mi pene cuando tenía pene en las relaciones sexuales, la respuesta es absolutamente no. Y si te refieres a que sexualmente soy activa, pues eso me lo voy a reservar para mi intimidad, aunque he dicho que iban a ser muy open mind, pero me apetece reservarme esto para mi intimidad. ¿Alguna vez te han contactado para dar una charla en un centro educativo o en algún lugar público? Pues sinceramente de momento no me han llamado para dar ninguna charla en ningún centro educativo ni en ningún sitio público, pero sí que estaría encantada de poder dar esa charla. Si conocéis a alguien que necesite que yo vaya a dar una charla, podéis dejármelo en los comentarios y yo encantada. En un mes tomo hormonas, la libido me han dicho que baja, pero sentiré deseo y placer, ¿no? Vale, yo cuando empecé mi tratamiento hormonal sí que es verdad que el líbido me hizo... Pero sí que es verdad que luego se va como equilibrando. Los primeros meses tenía la libido muy baja, también era por el Androcur, porque el Androcur no deja de ser un castrador químico, pero luego los niveles van variando, entonces no tengas miedo y adelante. ¿Cómo tratar el miedo, inseguridad de quedar con chicos siendo trans? Me pasa. Pues sinceramente, sé tú mismo, sé tú misma, sé tú misma, no tengas miedo a lo que te vayan a decir, y si esa persona te rechaza porque eres trans, pues te está haciendo un favor, porque para estar con una persona así, mejor echarse a correr, sinceramente. ¿Qué tal te va todo? ¿Solucionaste el tema hormonas? Es que es un desastre que os tengan así. Pues sinceramente ahora estoy con Duofen, son pastillas. Antes estaba con el spray, con el Leceto, que como sabéis no me hizo absolutamente nada.
y estoy esperando hacerme los análisis para ver qué resultados dan los estrógenos, y con el resultado que me den haré un IGTV donde lo contaré absolutamente todo. Y antes de seguir con el preguntas y respuestas, no es una pregunta, pero te quería decir que te he cogido mucho cariño y que estoy súper orgulloso de ti. Yo también estoy muy orgullosa de todo lo que estás haciendo, vas a llegar muy lejos de corazón y te deseo todo lo mejor. ¿Se puede ser una persona trans y no binaria a la vez? Pues obviamente, claro que se puede ser una persona trans, no binaria o no binario, o sea, cada persona tiene su transición, cada persona trans es diferente y cada persona trans pone las reglas en su transición. Yo siempre digo que cada persona trans es muy diferente y que cada persona pone sus reglas, y lo más importante de todo es ser feliz, ya está. ¿Cómo sería tu pareja ideal? No a nivel físico, sino como persona. Pues mi pareja ideal la tengo aquí a mi lado conmigo, es una persona humilde, con muchísimos valores, y me quedo con eso. O sea, si algo destaca de él es la humildad, los valores y el respeto que tiene hacia mí. Y creo que eso es lo más importante de todo. ¿Cuál es el mayor sueño de tu vida? Ese por el que te dejarías la piel. Pues la verdad que esta pregunta me va a costar un poquito responderla, porque creo que según avanza mi vida voy teniendo otros sueños, voy teniendo otras metas. Ahora mismo estoy luchando por otras cosas diferentes que las que estaba luchando el año pasado. Creo que la vida va cambiando y bueno, pues mi mayor sueño ahora mismo sería ayudar a muchísimas personas con mi canal de YouTube, cosa que estoy haciendo, pero quiero llegar más lejos. Y bueno, pues a lo mejor el año que viene pues mi sueño cambia, como nunca se sabe, la vida es así. Así que de momento ese es mi gran sueño de este año 2021. ¿Cuál es tu tatuaje favorito? Vale, tengo muchísimos tatuajes, un día haré un vídeo de mis tatuajes, de lo que significan, os les enseñaré, pero de momento mi tatuaje favorito es este. No sé si lo veis bien ahí. Y es la firma de mi madre. ¿Qué le dirías a sus padres que rechazan a sus hijos por ser trans? Pues les diría que no saben lo que se están perdiendo, así de claro, y les diría que abran la mente si no quieren perder a su hijo, hija o hije. Y a esa persona le diría que si sus padres no le aceptan, ni le apoyan, ni le respetan, que por mucho que sean sus padres y duelan el alma, que huya y se busque la vida. ¿Cómo fue tu infancia y adolescencia? ¿Qué consejos darías a papás y a mamás? Mi infancia fue muy bonita, mis padres me dieron una infancia muy feliz, fui muy feliz. Mi adolescencia ya fue un poquito más complicada, aunque también sufrí bullying en mi infancia, la adolescencia fue más grave. Y bueno, pues el consejo que le diría a los padres y a las madres de esos niños, niñas y niñas es que les dejen ser, que no les corten de nada, que les dejen ser libres, que si quieren jugar con muñecas que jueguen, que si quieren jugar con trenes que jueguen con trenes, o sea, que dejen libres a sus hijos, hijas y hijes, porque el día de mañana se lo van a agradecer muchísimo. Yo dije que iba a ser open mind, o sea, de mente abierta, y ahí va esta pregunta que por muy poco no ha sido la ganadora, pero la voy a hacer. cuando tienes un orgasmo vaginal, ¿te corres líquido o no sale nada? He de decirte que depende mucho el momento, depende la situación. Sí que es verdad que al estar reasignada ha habido orgasmos que sí que he echado líquido, pero te quiero decir que, como he dicho en mis vídeos de operación de reasignación de sexo, que te lo voy a dejar por aquí, o por aquí, o por aquí, o por aquí, yo soy más de orgasmo clitoriana, o sea, soy súper clitoriana, no soy nada vaginal, me gusta más tener orgasmos clitorianos. ¿Qué es lo que más te gusta de ser una mujer trans? Todo.
Me gusta absolutamente todo, todos los valores que he aprendido, toda la lucha que yo he llevado. Ser una mujer trans es ser muy afortunada, sinceramente, porque descubres valores que otras personas no los han descubierto. Entonces para mí ser una mujer trans es ser una mujer muy fuerte, luchadora y me encanta. ¿A qué edad te diste cuenta que naciste mujer? Bueno, yo lo empecé a notar a los 4 o 5 años y se lo dije a mi madre me llevó pues al psicólogo para que me ayudara, pero bueno, os voy a dejar también el vídeo por aquí o por aquí de cómo fue mi infancia y adolescencia, donde lo podréis descubrir, y me di cuenta a los 3, 4, 5 años más o menos, pero hasta la adolescencia no me di cuenta 100%, entonces bueno, yo os dejo los vídeos, los veis y salís de dudas. Pregunta de un nene de 9 años. ¿Cómo te diste cuenta ya de pequeña que eras una mujer? Bueno, en realidad darme cuenta 100% no. Lo que pasa que yo sentía que no encajaba con los demás niños y claro, pues yo sabía que algo me pasaba y además me encantaba vestirme de mujer, me encantaba jugar con muñecas, que eso no quiere decir que seas una mujer trans porque cualquier niño puede jugar con muñecas, porque los juegos no tienen género. Pero yo sentí que algo no iba bien en mí a los 4 o 5 años, entonces cuando yo vi en la televisión a Viviana Fernández y a Cristina La Veneno, supe lo que me pasaba y claro, como ellas eran mayores, yo dije, pues yo cuando sea mayor quiero ser una mujer y voy a ser una mujer. Pero ¿qué pasa? Por eso es muy importante visibilizar la infancia trans, para que te des cuenta de que la infancia trans existe. ¿En algún momento te has sentido apartada por algún grupo de amigos? A ver, por mi grupo de amigos, amigas o amigues nunca me he sentido apartada porque siempre he elegido muy bien a mis amistades. Siempre he elegido muy bien a las personas que quiero cerca de mi vida. Nunca me he echado una amistad cualquiera, o sea, siempre he decidido muy bien. Pero si te refieres a si he sufrido bullying en mi adolescencia en el instituto, sinceramente sí. Y bueno, os voy a dejar el vídeo por aquí o por aquí o por aquí de bullying por ser trans, que lo grabé y lo tenéis en mi canal. Esta pregunta me la hacéis un montón y a lo mejor dentro de poco os grabo el vídeo. Tengo mucha curiosidad por tus tatuajes. ¿Qué son? ¿Qué representan para ti? ¿Y cuándo te los hiciste? Es que yo soy de las que piensan que cuando te haces tatuajes es marcar partes de la historia de tu vida. O sea, no te haces un tatuaje por hacerlo, sino marcas en tu piel algo que has vivido, una persona, un momento, un lugar, cualquier momento que hayas vivido. Entonces me lo voy a apuntar en mi agenda y el vídeo de mis tatuajes y qué significan lo voy a grabar. Consejo para una niña trans de 13 años con mucha disforia genital, además de tener paciencia. Cariño mío, Paciencia, 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 paciencia. cuando empiezas tu transición, la palabra paciencia te la tienes que meter muy adentro. Pero un consejo que te voy a dar, aparte de tener muchísima paciencia, que disfrutes de todos tus cambios, que aproveches la vida, aproveches el momento, porque cuando te quieras dar cuenta, lo has conseguido todo, absolutamente todo. ¿Qué le dirías a sus padres luchadores que apoyan a sus hijos por ser trans y luchan? Que gracias de corazón, que muchísimas gracias, y que tienen unos hijos, hijas, hijes maravillosos, y que sigan para adelante, que lo vamos a conseguir, que nuestros derechos los vamos a conseguir. ¿Tendrías una relación con otra chica? Pues a día de hoy no tendría una relación con ninguna mujer porque nunca me he sentido atraída por mujeres, siempre me he sentido atraída por hombres, pero no puedo decir de este agua no beberé, así que de momento te digo que no, pero el día de mañana no lo sé. El tema de la maternidad o paternidad, ¿qué opciones existen? Vale, antes de empezar tu transición, muchas personas trans congelan sus óvulos o congelan sus espermatozoides, entonces pues el día de mañana podrían tener hijos con sus espermas o con su óvulo. ¿Qué pasa? A mí nadie me dijo nada, cosa que tenían obligación de, antes de empezar mi transición y de castrarme con el Androcur,
las personas sanitarias tenían la obligación de, o sea, sí, estaban obligadas a decirme que tenía mi derecho a congelar mi esperma. Nadie me avisó, yo no lo sabía y no lo hice. Pero bueno, las opciones que existen son esas y hay otra opción que es adoptar. No sé si en todos los países se podrá adoptar, pero bueno, no estoy puesta tampoco mucho en el tema porque de momento El instinto maternal le tengo muy apagado. ¿Cómo manejar la situación de ir a un baño público? Voy al de mujeres. Si eres una mujer trans tienes que ir al baño de mujeres. Y bueno, pues ¿cómo manejar la situación? Pues nada, entras, vas al baño y nadie te tiene que decir absolutamente nada porque eres una mujer como todas. Así de sencillo. De todas formas, si necesitas apoyo o ayuda en este tema, sabes que me puedes escribir por Instagram donde te respondo con todo mi corazón. Y ahora vamos por la pregunta ganadora, que es la que más me ha gustado, la que me ha encantado, sinceramente. No he puesto todas las preguntas porque eran muchísimas, os las agradezco de todo corazón. Otro día haré otro vídeo, pero ahora vamos a por la pregunta ganadora. ¿Qué te ha hecho feliz hoy? Lo que más feliz me ha hecho hoy es estar viva, es estar respirando, es estar aprovechando el tiempo con mi familia, es estar oliendo, es estar respirando el campo. Sentirme viva es lo que me hace feliz. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por estar un día más en mi canal. Os voy a dejar mi Instagram por aquí, abril.fn, donde cuento las realidades traen con Reels, y si necesitáis apoyo o ayuda no dudéis en mandarme un mensaje directo. También, si te ha gustado saber y conocer un poquito más de mí, suscríbete a mi canal, que te lo voy a dejar por aquí o por aquí o por aquí o por aquí, y nos vemos muy pronto.